Estación Reddit. Mi madre escondió un secreto durante 25 años. Ahora mi familia nunca volverá a ser la misma. Cuando pienso en mi infancia, las memorias que más vienen a mi mente son las típicas de quien creció en un hogar con padres que, hasta donde yo sabía, estaban haciendo lo mejor para la familia. Yo, mi hermana mayor y mis padres formábamos una familia común, con todos los altibajos de la vida cotidiana. En ese momento, creía que teníamos una suerte increíble, viviendo en una casa tranquila, con una relación relativamente saludable y siempre con comida en la mesa. La infancia estuvo marcada por momentos simples, mi padre trabajando en la oficina y mi madre dedicándose a la casa y a nosotros, los hijos. Recuerdo las tardes en que ella preparaba pasteles y nosotros jugábamos hasta el atardecer, todo parecía tan estable, casi perfecto. Pero había algo que siempre me intrigaba, algo que no entendía del todo y, sinceramente, nunca le di mucha importancia. Mi madre siempre fue muy reservada cuando se trataba de su familia. No sabía mucho sobre sus parientes. Ella nunca hablaba de sus padres, sus hermanos o cualquier otra persona de su lado familiar. Cuando era más joven, esto me parecía normal, como si simplemente tuviera una relación más distante con ellos. Lo único que siempre decía era que hubo algún tipo de desavenencia seria, pero que eso era cosa del pasado y que no valía la pena discutir. Acepté eso sin cuestionar. Con el tiempo, mi curiosidad fue disminuyendo, especialmente porque mi padre parecía no interesarse mucho en el tema. Nunca mostró querer saber más sobre los familiares de mi madre y, con eso, acabé pensando que era un asunto personal de ella que no valía la pena explorar. Mi hermana, siendo mayor y ya teniendo sus propios intereses, tampoco prestaba mucha atención al asunto. Así que la idea de que nuestra familia era la más importante en la vida de nuestra madre nunca fue cuestionada, hasta que todo cambió. En la escuela, recuerdo que algunas amigas siempre hablaban sobre sus abuelos y parientes lejanos, y en esas pocas ocasiones en que mi madre mencionaba a su familia, sus relatos eran vagos e incompletos, como si intentara evitar cualquier tipo de conversación más profunda. Eso siempre me pareció extraño, pero nunca imaginé que pudiera haber algo mucho más grande detrás de eso. Yo, como cualquier otra niña, solo quería vivir mi vida y no profundizar en algo que mi madre claramente no quería discutir. Solo con el tiempo, a medida que fui creciendo, empecé a darme cuenta de que había algo mal en todo eso. Cuando comencé a ser más observadora, noté que mi madre se ponía tensa cada vez que se mencionaba su familia. Se cerraba, cambiaba de tema rápidamente o incluso se mostraba visiblemente incómoda. Fue entonces que empecé a cuestionarme sobre lo que realmente había sucedido para que ella se alejara tanto de su propia familia. Pero, como mencioné, nunca le di mucha importancia a esto hasta el fatídico mes pasado, cuando todo salió a la luz de una vez, cambiando mi vida y la de todos a mi alrededor para siempre. Todo comenzó cuando falleció mi abuela materna. A pesar de los años de distanciamiento, mi madre decidió viajar para el funeral, algo que me pareció extraño, pero al mismo tiempo comprensible. Después de todo, aunque nunca habíamos oído hablar mucho de ella, seguía siendo la madre de mi madre. Para mí, fue un evento algo desprovisto de grandes expectativas, pero que tenía el potencial de arrojar algo de luz sobre el pasado de nuestra familia. La viaje fue una mezcla de emociones para mí. Por un lado, quería apoyar a mi madre, que claramente estaba emocionalmente afectada por la muerte de su madre, pero por otro lado, había una sensación de incomodidad en el aire. No sabía exactamente qué esperar del velorio, pero nunca imaginé que allí comenzaría una secuencia de eventos que cambiaría mi vida para siempre. Al llegar al funeral, me sorprendió la cantidad de personas que asistieron para rendir sus últimos respetos. La mayoría no la conocía, pero parecía que mi madre aún tenía lazos con muchas de esas personas, aunque nunca antes me hubiera hablado de ellas. Esto ya me dejó con una sensación extraña, como si algo estuviera oculto. Era como si estuviera en un territorio desconocido, a pesar de estar tan cerca de mi madre. El momento más extraño, sin embargo, ocurrió cuando varias personas empezaron a acercarse a mí y a saludarme, pero no usaban mi nombre. Eso me causó de inmediato incomodidad. Inicialmente, pensé que se trataba de un error, de una confusión. Aparentemente, las personas se estaban confundiendo y pensaban que yo era otra persona.
Simplemente sonreí y fui educada, sin saber exactamente cómo reaccionar ante la situación. Entonces, un anciano se acercó a mí, mirándome con una sonrisa en el rostro, como si me conociera desde hace años. Me observó de arriba a abajo y dijo, con un tono casi emocionado, ¿entonces eres tú? Después de tanto tiempo. En ese momento, realmente no supe qué hacer. Me quedé sin palabras, sin entender nada. El hombre parecía genuinamente sorprendido de verme, pero yo no tenía ni idea de quién era. Antes de que pudiera preguntar algo, mi madre apareció repentinamente, casi arrastrándome lejos de la conversación. Ella estaba visiblemente pálida y nerviosa, algo que raramente sucedía. Fue en ese momento que empecé a sospechar que había algo muy mal. Algo que mi madre no quería que supiera, y algo que ella estaba intentando desesperadamente esconder. Pero, como siempre, mi curiosidad fue más fuerte, y comencé a preguntarme qué estaba sucediendo. Después de ese momento en el funeral, mi mente seguía girando con todas las posibilidades. El señor que se me había acercado parecía saber algo sobre mí que yo no sabía. Pero mi madre, como siempre, parecía querer ocultar cualquier cosa que pudiera hacerme cuestionar su pasado. Ella estaba intentando alejarme desesperadamente de esa conversación, pero no podía ocultar el pánico que la invadía. Al llegar a casa, no pude soportar más la curiosidad y, con la cabeza llena de preguntas, decidí confrontarla. Sabía que había algo muy mal. Así que fui directa y le pregunté, «Mamá, ¿quién era ese señor? ¿Y por qué me llamaba por otro nombre?» Ella se alejó por un momento, como si intentara encontrar una manera de darme una explicación que no me afectara tanto. Pude ver el miedo en sus ojos. Sabía que algo que había guardado durante años estaba a punto de ser revelado, y no estaba lista para contarme la verdad. Sin embargo, después de una larga y incómoda pausa, finalmente se desahogó. La expresión de culpa y angustia en su rostro es algo que nunca olvidaré. Necesito contarte algo. Algo que sucedió mucho antes de que tú nacieras. Algo que hice, algo que no puedo cambiar. Ella suspiró profundamente, como si intentara encontrar fuerzas para continuar. Yo me quedé en silencio, esperando, mi mente tratando de preparar respuestas para cualquier cosa que ella pudiera decir. Sabía que el secreto era algo grande, pero no tenía la menor idea de cuán grande podría ser. Cuando tú y tu hermano gemelo nacieron, nuestra vida estaba en un caos. Tu padre y yo estábamos pasando por serias dificultades financieras, y no teníamos condiciones de cuidar de 2 bebés. Mi familia, bueno, siempre han estado muy apegados a las tradiciones y a mantener una cierta imagen. Cuando la situación se volvió crítica, la solución que propusieron fue drásticamente diferente a lo que jamás podría imaginar. Sugirieron que entregara a uno de ustedes a una familia rica de nuestro parentesco que no podía tener hijos. Ofrecieron dinero y una vida estable para el bebé que fuera elegido. Y yo elegí a ti. Esas palabras cayeron como una bomba en mi cabeza. Mi cerebro tardó unos segundos en procesar lo que se estaba diciendo, pero, tan pronto como entendí el significado, un torbellino de emociones me invadió. ¿Cómo así? ¿Mi madre había elegido a uno de los hijos para entregarlo a otra familia? ¿Había entregado a mi hermano sin siquiera decírmelo? No podía comprender cómo algo tan horrible pudo haber ocurrido. Ella continuó, intentando explicar, pero sus palabras no parecían tener sentido. Hice esto porque pensé que era lo mejor. Creí que era lo mejor para los dos, para nuestra familia. Los amaba a los dos, pero las circunstancias me obligaron a tomar esta decisión. Me quedé en silencio, procesando todo lo que estaba escuchando. Era imposible creer lo que mi madre me estaba diciendo. Ella había entregado a mi hermano a otra familia, y nadie, ni yo, ni mi hermana, ni él, sabía de esto. Todo lo que sabía sobre mi infancia había sido una mentira. Durante todos esos años, mi madre mantuvo este secreto, y nunca sospeché que algo tan drástico hubiera sucedido. Me sentí traicionada, no solo por ella, sino por todo lo que creía que era mi vida. Mi familia no era la que pensaba. Me alejé de ella, intentando entender qué hacer con esta nueva realidad. La rabia,
El dolor y la incredulidad comenzaron a mezclarse. ¿Cómo pudo hacer esto con nosotros? ¿Cómo pudo tomar una decisión tan drástica y no contarnos nada? ¿Cómo pudo mantenernos en la oscuridad sobre la existencia de un hermano? Por más que intentara justificar su elección, no podía aceptarlo. El dolor de la traición era abrumador. En ese momento, mi madre intentó abrazarme, pero me aparté. No quería más ese consuelo. Quería respuestas, y las necesitaba ahora. La miré y, con la voz temblorosa, pregunté, ¿y mi hermano? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con él? Ella me miró con una mirada triste y, con un suspiro profundo, dijo, él fue adoptado por una familia que vive en otra ciudad. Nunca supe mucho sobre él, pero sé que creció feliz. Mantuvo contacto con mi familia, pero nunca supe exactamente dónde estaba. Y nunca te conté por qué, porque tenía miedo de que no me perdonaras. Era como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Mi mente estaba en un torbellino de pensamientos, y no sabía a dónde ir o qué hacer. Solo sabía que mi vida había cambiado para siempre, y que ahora necesitaba encontrar a ese hermano, el hermano que ni siquiera sabía de mi existencia. La decisión de buscar a mi hermano fue tomada casi de inmediato, justo después de la revelación de mi madre. Necesitaba saber más sobre él, sobre quién era, qué había vivido y, quizás, intentar entender cómo lidiaba con la idea de tener una hermana gemela perdida en algún lugar. Después de todo, él también había sido dejado atrás, al igual que yo. Pasé días tratando de averiguar cualquier cosa sobre él. Mi madre, a pesar de todo su secreto, me dio el nombre de la familia que lo adoptó, y con eso, busqué toda la información posible. Usé las redes sociales, busqué en registros públicos y, finalmente, después de una semana de búsquedas incansables, encontré lo que buscaba, un perfil que parecía ser el suyo. Mi corazón se disparó al ver su foto por primera vez. Se parecía tanto a mí. Era como mirar mi propio reflejo, pero en una vida completamente diferente. Decidí enviar un mensaje, explicando quién era y cómo había descubierto la verdad. Mi cabeza estaba llena de preguntas, pero también de un miedo abrumador a que él no quisiera conocerme. No sabía cómo iba a reaccionar, y eso me ponía aún más ansiosa. Para mi sorpresa, él respondió rápidamente. Estaba tan sorprendido como yo con el descubrimiento, pero, al mismo tiempo, también quería entenderlo todo. Había crecido sin saber que tenía una hermana, y ahora estaba descubriendo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Programé un encuentro para vernos. Estaba nerviosa, pero también llena de expectativa. ¿Cómo sería ver a alguien que, teóricamente, tenía la misma sangre que yo, pero una vida totalmente diferente? Cuando nos encontramos, fue surrealista. Él era, de hecho, mi hermano gemelo. La similitud entre nosotros era increíble. Aunque su vida fue diferente, la conexión entre nosotros fue instantánea. Hablamos durante horas, tratando de entender todo lo que había pasado, y en ese momento, me di cuenta de que nuestras vidas nunca más serían las mismas. El momento en que finalmente conocí a mi hermano gemelo fue algo que nunca podré olvidar. Cuando apareció en la puerta del café donde nos encontramos, lo reconocí de inmediato. Sus rasgos eran los que siempre supe que debía tener, pero nunca vi. Sus ojos, su sonrisa, hasta la forma en que se movía, todo era familiar de una manera que parecía irreal. La sensación de mirar a alguien tan parecido a mí fue a la vez aterradora y reconfortante. Sentía como si estuviera mirando una versión de mí misma, pero que había vivido una vida completamente diferente. Él estaba nervioso, al igual que yo. Las primeras palabras que intercambiamos fueron embarazosas, ambos tratando de entender lo que estaba sucediendo. No sabía por dónde empezar, así que fue él quien rompió el hielo. Entonces, realmente eres mi hermana, dijo con una sonrisa tímida, pero al mismo tiempo con los ojos llenos de incredulidad. No sé ni por dónde comenzar, es todo tan surrealista. La conversación comenzó lentamente, con ambos intentando entender todo lo que había sucedido. Él me contó un poco sobre su vida, creció en una familia que lo trataba bien, pero siempre sintió que algo faltaba. No sabía qué exactamente,
pero había una sensación de vacío, como si la falta de una pieza estuviera siempre presente. Él tenía tantas preguntas como yo sobre cómo nuestras vidas se cruzaron de esta manera, por qué nuestra madre hizo lo que hizo y cómo era posible que él hubiera crecido sin saber de mí. Mientras hablaba, lo observaba atentamente, tratando de absorber todo. Era, de hecho, idéntico a mí en muchos aspectos, pero la vida que había llevado era completamente diferente a la mía. Él nunca tuvo que lidiar con las dificultades financieras que enfrentó nuestra familia. No enfrentó los mismos desafíos y, como resultado, no tenía la misma visión del mundo. Sentía como si estuviéramos en un mundo paralelo, con los mismos orígenes, pero con destinos divergentes. Una de las primeras cosas que me preguntó fue sobre lo que ocurrió con nuestra madre, que la llevó a tomar la decisión de separarnos. Le expliqué lo que mi madre me había contado, sobre las dificultades económicas que enfrentaron, la presión de su familia para hacer algo que, al final, parecía ser la única salida. Él parecía tan sorprendido como yo, pero también entendía, de alguna manera, la razón detrás de la decisión. Sé que esto debe ser difícil para ti, dijo con una voz tranquila pero llena de empatía. Pero no puedo cambiar lo que sucedió, y yo tampoco lo sabía. Quería más respuestas, quería entender más sobre lo que él sabía, o mejor dicho, sobre lo que no sabía. Así que le pregunté cómo se sentía al descubrir la verdad. Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera procesando todo. Es extraño, dijo finalmente. Siempre supe que faltaba algo, pero no sabía qué era. Ahora que sé que existes, parece que todas las piezas del rompecabezas finalmente encajan. Pero, al mismo tiempo, me siento perdido. ¿Cómo estás lidiando con esto? La pregunta me tomó por sorpresa, porque la verdad es que no estaba lidiando bien. Estaba llena de ira, tristeza y frustración, y me sentía traicionada por mi madre. ¿Cómo pudo esconder esto durante tantos años? Pero, al mismo tiempo, sentía una conexión instantánea con mi hermano, como si nuestra unión fuera algo mucho más grande de lo que cualquier palabra podría explicar. Lo miré y dije, con la voz entrecortada, no lo sé. Estoy tratando de entender todo esto. No sé cómo mi madre pudo ocultarlo de mí, ni cómo esto pudo suceder. Pero ahora que te encontré, solo quiero saber más sobre ti, sobre tu vida. Y, si es posible, intentar entender quiénes somos realmente. En ese momento, una cosa quedó clara para mí, la vida de ambos había cambiado para siempre. No importaba lo que sucediera a partir de entonces, el hecho de que finalmente nos hubiéramos encontrado, después de todos esos años, era una victoria. Era el comienzo de una nueva etapa para ambos, y aunque fuera doloroso, también era liberador. Continuamos conversando durante horas, compartiendo detalles sobre nuestras vidas, nuestras familias, nuestros sueños y hasta las dificultades que habíamos enfrentado. A pesar de haber estado separados tantos años, había una especie de comprensión mutua entre nosotros, como si, a pesar de las experiencias diferentes, siempre hubiéramos estado conectados de alguna manera. Pero, por supuesto, la verdad aún estaba allí, flotando entre nosotros, nuestra madre, el secreto y el dolor de haber estado separados de un hermano que nunca supo que existía. Ambos sabíamos que no podíamos ignorar eso. Necesitábamos confrontar a nuestra madre, y ese sería un momento doloroso para todos. Después de encontrarnos, la conexión con mi hermano creció de manera natural, pero había algo que siempre estaba en mi mente, el enfrentamiento con nuestra madre. Sabía que, eventualmente, tendríamos que enfrentar a la mujer que, durante tanto tiempo, mantuvo este oscuro secreto de todos. El dolor del descubrimiento aún estaba muy presente en mí, y no sabía cómo lidiaría con eso. Estaba enojada, confundida y, al mismo tiempo, un poco triste. Como madre, ¿cómo pudo haber hecho algo así? Cuando decidí que era hora de confrontarla, me sentí increíblemente tensa. No sabía qué esperar, ni cómo reaccionaría mi madre al ver que el secreto había sido descubierto. Estaba dispuesta a escuchar su versión de los hechos, pero también quería entender qué la motivó a tomar una decisión tan radical. Programé un día para encontrarnos, y mientras esperaba ese momento, no podía dejar de pensar en todo lo que había aprendido en los últimos días. Lo que me atormentaba era el hecho de que,
aunque ella hubiera tenido buenas intenciones en su mente, el dolor de crecer sin mi hermano, sin saber de su existencia, era imposible de ignorar. Cuando nos encontramos, fue un momento de tensa quietud. Mi hermano y yo miramos a nuestra madre, esperando algo. Ella tenía los ojos hinchados, como si ya supiera que ese día llegaría. El peso del silencio entre nosotros tres era demasiado pesado para ser ignorado. Finalmente, fue mi hermano quien rompió el silencio, preguntando: «Mamá, ¿por qué hiciste esto con nosotros? ¿Cómo pudiste ocultarlo durante tantos años? ¿Cómo pudiste separarnos y nunca contar la verdad?». Ella pareció encogerse bajo el peso de sus palabras. Su expresión de culpa era clara, pero, al mismo tiempo, parecía derrotada, como si se hubiera preparado para esta conversación, pero aún así le resultara imposible encontrar palabras que justificaran lo que había hecho. Comenzó a hablar, con la voz temblorosa: «Hice lo que creí que era mejor para ustedes dos. Pensé que, si podía dar una vida mejor a uno de ustedes, sería suficiente. Nunca quise que supieran de la separación, porque no sabía cómo reaccionarían. Tenía miedo, mucho miedo. Sus palabras eran vacías para mí. Quería más que disculpas y justificaciones. Quería respuestas que tuvieran sentido, que me ayudaran a entender qué pasaba por la cabeza de una madre al tomar una decisión tan impensada. Pero, al final, sus palabras no eran suficientes. La ira que sentía estaba más allá de cualquier disculpa que pudiera ofrecer. La conversación continuó, pero a lo largo de ella quedó claro que nada de lo que dijera cambiaría el hecho de que había ocultado la verdad de nosotros durante 25 años. Eso había dejado una marca indeleble en nuestra relación, y no sabía si sería posible perdonarla o si alguna vez podría entender sus elecciones. Después de la revelación de mi madre sobre el secreto de mi hermano gemelo, el impacto en nuestra familia fue profundo. Sabía que las cosas nunca volverían a ser como antes. El simple hecho de saber que una parte de mi historia había sido oculta durante tanto tiempo causó una grieta en la base de todo lo que creía que era mi familia. La confianza que siempre tuve en mi madre se vio minada, y no sabía cómo recuperarla. El dolor de la traición fue tan intenso que hizo que todo fuera más difícil. Nuestra relación nunca volvería a ser la misma. Desde aquel encuentro con mi madre y mi hermano, la dinámica entre todos cambió de forma irreversible. A pesar de que mi hermano ahora formaba parte de mi vida, había un peso constante en mi mente y en mi corazón. La idea de que nuestra madre había elegido a uno de nosotros para ser entregado a otra familia, mientras que el otro se quedaba con ella, nunca me dejó. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Cómo pudo mirarme durante todos esos años y nunca contarme la verdad? Eso me consumía por dentro. Además, mi hermana mayor, que siempre había sido cercana a nuestra madre, también parecía estar dividida. No comprendía del todo mis reacciones, porque para ella, la decisión de nuestra madre, aunque difícil, parecía estar hecha con buenas intenciones. Creía que la intención de mamá siempre fue proteger a sus hijos, incluso si de una manera equivocada. Pero yo no podía aceptar eso tan fácilmente. Para mí, el dolor de crecer sin saber que tenía un hermano gemelo, la pérdida de la oportunidad de tenerlo a mi lado desde el principio, era irreparable. No había justificación para eso. Al principio, intenté hablar con mi madre, en busca de respuestas y de una explicación más profunda. Quería entender lo que había pasado en su mente, quería comprender la razón de todo. Pero las conversaciones siempre terminaban de forma frustrante. Sentía que ella intentaba justificarse todo el tiempo, sin realmente enfrentar la profundidad del error que cometió. Sus disculpas eran vacías, y parecía más preocupada por justificar su decisión que por asumir la responsabilidad de las consecuencias que esa elección trajo para todos nosotros. Mi hermana, que inicialmente trató de entender mi ira, también comenzó a alejarse. No podía ver las cosas de la misma manera que yo. Para ella, nuestra madre seguía siendo la persona que siempre había sido, alguien que hizo lo mejor que pudo dentro de sus limitaciones. Pero mi dolor era tan grande que, aunque ella intentara ayudar, no podía ofrecer el apoyo emocional que necesitaba. No entendía que el dolor de saber que había algo tan fundamental escondido durante tantos años era aplastante. Cada día, la distancia entre mi madre y yo aumentaba. Me sentía más sola,
porque, además de lidiar con el dolor de la traición, ahora también necesitaba enfrentar la pérdida de una conexión con mi propia familia. No sabía si algún día podría mirar a mi madre con los mismos ojos. La idea de una relación familiar saludable parecía tan distante como un recuerdo perdido. Ahora, tenía a mi hermano, alguien con quien podría compartir este dolor, pero la verdad es que él estaba en el mismo barco que yo. También lidiaba con los mismos sentimientos, con la misma sensación de haber sido privado de una parte tan importante de la vida. A diferencia de mí, que siempre había sabido de la existencia de una madre, él tuvo la suerte de ser criado en un ambiente amoroso. Sin embargo, también se sentía profundamente traicionado y confundido sobre cómo pudo haber sucedido esta situación. Nuestra relación con nuestra madre se volvía cada vez más tensa. El silencio entre nosotros durante los encuentros familiares era pesado, y las discusiones se volvieron más frecuentes. A medida que las conversaciones ocurrían, sentía que estábamos intentando mantenernos unidos, pero al mismo tiempo, todos sabíamos que había una fractura imposible de ignorar. Me encontraba mirando a mi madre y preguntándome cómo pudo hacernos eso. ¿Cómo pudo optar por una vida sin la presencia de uno de los hijos a su lado, sin permitirnos conocernos, sin darnos la oportunidad de vivir la vida juntos? Intenté entender, intenté perdonar, pero el dolor era mayor que la voluntad de seguir adelante. Con el tiempo, mi relación con mi hermana también se deterioró. Ella sentía que me estaba alejando demasiado, que estaba tan herida que no podía ver la situación con claridad. No comprendía la profundidad de mi dolor, y yo no podía hacer que me comprendiera. Era como si hubiera una barrera invisible entre nosotras. La frustración de no ser escuchada, de ser vista como alguien que estaba exagerando, fue difícil de sobrellevar. No sabía cómo cruzar ese abismo creciente entre mi familia y yo. Cada día que pasaba, me sentía más perdida dentro de mi propia familia. Mi madre, con su secreto, y mi hermana, que aún intentaba justificar las acciones de nuestra madre, me dejaban sola con mi dolor. Fue entonces que mi hermano gemelo se convirtió en un ancla para mí. Él entendía lo que estaba sintiendo, porque estaba viviendo la misma realidad confusa y dolorosa. Cuando nos encontramos por primera vez, fue como si el peso de toda la vida se aliviara por un instante. La conexión entre nosotros fue instantánea, como si finalmente algo que estaba incompleto se llenara. Juntos, intentamos comprender lo que había sucedido. Pasamos horas hablando sobre todo lo que habíamos perdido, sobre todo lo que nunca tuvimos la oportunidad de vivir. A pesar de que habíamos crecido separados, había una energía entre nosotros que nos unía de una manera única. Sentía que, finalmente, había encontrado a alguien que realmente me entendía. Él también sentía la misma falta de una infancia compartida, de las mismas experiencias, de la oportunidad de haber sido hermanos desde el comienzo. El dolor de la pérdida era mutuo, pero al mismo tiempo, había una sensación de alivio por habernos encontrado. Pasábamos mucho tiempo juntos, tratando de llenar los espacios vacíos de nuestras vidas. Hablábamos sobre cómo habría sido diferente, cómo habría sido bueno crecer juntos, sobre cómo nuestra madre podría habernos dado esa oportunidad. Pero también intentábamos mirar hacia adelante, y no quedarnos atrapados en el pasado. Tratábamos de imaginar lo que el futuro podría depararnos. En muchos aspectos, mi hermano se convirtió en la familia que siempre busqué. Él era más que un simple hermano biológico, era un espejo de mi alma, alguien que había compartido la misma vida, aunque en realidades separadas. Me ayudó a sanar muchas de las heridas emocionales que surgieron tras la revelación del secreto de nuestra madre. El tiempo que pasamos juntos fue esencial para reconstruir un vínculo que, durante tantos años, había estado perdido. Sabía que, a pesar de todos los errores y traumas del pasado, finalmente había encontrado a alguien con quien podía construir una nueva historia, una nueva travesía. Juntos, decidimos que, aunque nuestras familias pasadas no podían ser cambiadas, nuestro futuro se escribiría de manera diferente. Con el paso del tiempo, comencé a reflexionar más profundamente sobre lo que significaba ser madre, sobre los errores y aciertos que ella cometió. Sabía que la relación entre nosotras nunca más sería la misma, pero al mirarla con el distanciamiento que la verdad trajo, también comencé a entender que mi madre no era solo alguien que había cometido un error. Era, ante todo, una mujer que tomó decisiones difíciles,
basadas en las circunstancias que ella misma enfrentaba. La idea de perderla de forma definitiva me parecía insoportable. No sabía si lograría perdonarla completamente, pero tampoco sabía si podría seguir adelante sin algún tipo de reconciliación. No podía ignorar el hecho de que ella seguía siendo la mujer que me crió, que me dio la vida, que hizo lo que pudo dentro de sus limitaciones. La maternidad está llena de fallos y de errores no intencionados, pero aún así, el dolor de haber sido traicionada por ella era innegable. Me sentía perdida, pero al mismo tiempo, sabía que necesitaba perdonar para poder seguir adelante. La clave para manejar este conflicto era encontrar la paz conmigo misma, con la verdad que la vida me había dado y con el hecho de que no podía cambiar lo que había sucedido. Lo importante ahora era entender que, a pesar del sufrimiento, mi hermano y yo podíamos reconstruir nuestra relación y darle a nuestra familia un nuevo comienzo, sin permitir que el pasado nos definiera. Conforme pasaba el tiempo, me daba cuenta de que la única manera de avanzar era encontrar algún tipo de reconciliación, tanto conmigo misma como con mi madre. Sabía que el pasado nunca podría borrarse y que el dolor de la traición permanecería conmigo durante mucho tiempo. Sin embargo, también entendí que, si realmente quería continuar con mi vida, necesitaba aprender a lidiar con todo esto de una manera más saludable. Eso no significaba olvidar lo que había sucedido, sino aceptar que, por más doloroso que fuera, el pasado formaba parte de quien soy ahora. La relación con mi madre se volvió cada vez más complicada. Por mucho que quisiera entender sus razones, por más que intentara mirarla con empatía, la verdad aún me lastimaba de una manera que no sabía cómo manejar. Cada encuentro con ella era una batalla emocional interna. Quería perdonarla, pero también sentía que nunca podría olvidar. Cada vez que la veía, recordaba el secreto que había escondido, la confianza que había roto al tomar una decisión tan drástica. Al mismo tiempo, sabía que, para encontrar paz, tendría que liberar esa rabia, ese dolor que me consumía. El primer paso para eso fue buscar la comprensión. Necesitaba entender más sobre la experiencia de mi madre. Ella me contó sobre los momentos difíciles que había vivido junto a mi padre, las presiones familiares que la llevaron a tomar esa decisión. Aunque sus palabras nunca podrían borrar el dolor que sentía, comencé a ver que ella también estaba lidiando con sus propios arrepentimientos y frustraciones. Para ella, esa decisión había sido tomada con la intención de darnos a ambos una vida mejor. Siempre creyó que estaba haciendo lo mejor para nosotros, aunque el costo fuera perder la oportunidad de crecer juntos. A medida que conversábamos más, traté de no ver a mi madre solo como la mujer que cometió un error, sino también como la madre que, a pesar de todo, aún tenía amor por mí. Ella estaba arrepentida, no había dudas sobre eso, pero el arrepentimiento no siempre es suficiente para borrar las cicatrices de una vida entera. Me encontraba en un lugar de conflicto interno, tratando de equilibrar el dolor y el deseo de comprensión. La reconciliación no sería fácil, pero empecé a darme cuenta de que no sería una línea recta. Sería más como un viaje largo y tortuoso. Con el tiempo, comencé a entender que el perdón no era para ella, sino para mí. Necesitaba perdonarla no porque ella mereciera el perdón, sino porque yo merecía la paz de saber que no cargaría con ese peso para siempre. Cuando finalmente logré llegar a ese punto, comprendí que mi madre no podría arreglar lo que hizo. No podría borrar el dolor que causó, pero yo podría comenzar a liberar mi mente y mi corazón de esa herida. Para poder seguir adelante, tendría que dejar el pasado donde estaba, aprender a vivir con él, pero no ser definida por él. Con mi hermano, la jornada también estaba apenas comenzando. Aunque nos habíamos encontrado de manera tan repentina y con tantos sentimientos conflictivos, sabía que, juntos, podríamos construir algo nuevo. Él aún estaba lidiando con sus propias emociones y con el dolor de la separación, pero también era una persona que entendía el vacío que yo sentía, porque él lo sentía también. Ambos comenzamos a darnos cuenta de que, aunque habíamos perdido 25 años de nuestras vidas, el resto de nuestra historia podría ser diferente. Aún teníamos tanto por vivir juntos, tanto para descubrir el uno del otro. Decidimos que, a partir de ese momento, nuestra relación no se trataría de lo que se había perdido, sino de lo que podíamos construir de aquí en adelante. El dolor de haber estado separados no podría borrarse,
pero podríamos comenzar a crear nuevos recuerdos, experiencias y momentos que, finalmente, serían nuestros. Esto me trajo cierto alivio. Sabía que nunca podría olvidar lo que había pasado, pero también sabía que mi hermano y yo podríamos hacer nuestra propia historia ahora, sin el peso del pasado paralizándonos. Nuestra madre, por otro lado, estaba en un proceso de reflexión. Aunque sabía que había cometido un error irreparable, también estaba tratando de lidiar con las consecuencias de sus elecciones. No sabía qué le depararía el futuro a nuestra relación, pero sabía que necesitaría tiempo. La relación con mi madre, al igual que con mi hermana, ahora era algo que necesitaba ser reconstruido, pero sin la ilusión de que sería fácil. El dolor y la desconfianza eran reales, y se necesitaría mucho más que disculpas para sanarlas. Cuando me encontré reflexionando sobre todo esto, me di cuenta de que, aunque mi historia con mi madre nunca sería la misma, podía seguir adelante. El hecho de haber encontrado a mi hermano fue un gran pilar para mi sanación. La posibilidad de un nuevo comienzo con él me daba esperanza. Juntos, decidimos comenzar a construir una vida que fuera nuestra, sin las sombras del pasado acechándonos. La jornada no sería simple, ni sin desafíos, pero sabía que, al fin, estaba tomando el control de mi historia. No sería más definida por un secreto que mi madre había escondido. Había encontrado a mi hermano, y juntos podríamos escribir un futuro diferente. La reconciliación sería un trabajo continuo, tanto conmigo misma como con mi familia, pero estaba dispuesta a seguir ese camino. Y así llegamos al final de otra historia. ¿Qué te pareció? Deja tu opinión aquí en los comentarios y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana de notificaciones, para no perderte los próximos videos. Aquí arriba verás 2 videos recomendados para ti. Espero que te gusten. ¡Hasta la próxima!